Muy bien, chicos. Entonces, como decía, vamos a continuar con el tema de razones trigonométricas de un ángulo agudo. Fabiana, si eres tan amable, por favor, inicia la lectura del recuadro celeste. Muy bien, Fabiana, muy bien. Seguimos. La introducción. Dayana, por favor, lee la introducción. Luego me dice que tenemos en el triángulo rectángulo los catetos AC y BC y una hipotenusa que se llama AB. Solo en el triángulo rectángulo se va a cumplir que los ángulos que no son rectos, ojo, la suma de los dos ángulos que no son rectos me dará 90 grados. Esto sucede en el triángulo rectángulo, ¿ok? Nosotros sabemos que en todo triángulo la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180. Ya, si usted a ese 180 le quita los 90 del ángulo recto, le faltarían 90 para llegar a 180. Por eso es que se puede concluir en el triángulo rectángulo que la suma de los dos ángulos no rectos me tiene que dar 90 grados. Ahora voy a seguir con Luciano. Luciano, ¿podrías hacer la lectura del teorema de Pitágoras, por favor? Luciano, disculpa, ¿me escuchas? Bueno, entonces continúo con Jimena. Jimena, ¿podrías hacer tú la lectura, por favor? Se tiene que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es la C al cuadrado, será igual a la suma de los catetos al cuadrado, es decir, A al cuadrado más B al cuadrado, según el gráfico anterior. Razones trigonométricas de un ángulo agudo. Matías, disculpa que te interrumpa, pero te corresponde a ti hacer la lectura de las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Hasta allí, Matías, gracias. Las razones trigonométricas son las siguientes: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Pero se utiliza una abreviatura para cada una de las razones trigonométricas. Por ejemplo, para el seno se escribe sen, para el coseno se escribe cos, para la tangente tg, para la cotangente ctg, para la secante se escribe SEC y para la cosecante se escribe CSC. Son abreviaciones que se utilizan para no tener que escribir toda la palabra completa de la razón trigonométrica. Pero bien, Matías, cuando hizo su lectura, nos dijo que las razones trigonométricas son cocientes, es decir, son una división que se forma entre las longitudes de los lados que tiene un triángulo rectángulo. Realmente esas son las razones trigonométricas. Ahora bien,
yo tendría que preguntar aquí a qué lados del triángulo tengo que dividir para encontrar el seno. ¿A qué lados del triángulo tengo que dividir para encontrar el coseno? ¿A qué lados del triángulo tengo que dividir para encontrar la tangente? ¿A qué lados del triángulo tengo que dividir para encontrar la cotangente? Y así también con la secante y con la cosecante. Y aquí tengo entonces la respuesta a mi pregunta. Cada razón trigonométrica responde a un cociente diferente, es decir, a una división diferente. Por ejemplo, el seno es la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno es la división del cateto adyacente y la hipotenusa. La tangente es la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente. La cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. La secante, hipotenusa entre cateto adyacente. Y cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto. Ahora surge otra interrogante. ¿Cómo sé quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente? ¿Alguno de ustedes podría responder esa interrogante? ¿A quién voy a llamar yo cateto opuesto y a quién voy a llamar cateto adyacente? ¿Alguno puede responderlo? Ok, Dayana, no. Perdona, no es así. No es así. Ok. Vamos a verlo, ¿no? Vamos para que lo entiendan. Yo me voy a centrar en el gráfico que tenemos acá donde explicaron el teorema de Pitágoras, ¿sí? Fíjense que en ese triángulo tengo dos ángulos que no son el de 90 grados. En este caso tengo dos ángulos agudos, alfa y beta. Y como estamos hablando de razones trigonométricas de un ángulo agudo, nada tiene que ver el de 90. Tienen que ver los agudos, es decir, alfa y beta. Vamos a trabajar primero con alfa. El cateto opuesto al ángulo alfa será A, es el cateto opuesto que está alfa, ¿verdad? Y el cateto adyacente es su vecino, pero que no es la hipotenusa, es decir, B. La hipotenusa sabemos que es C. En otras palabras, si yo quiero escribir quién es el seno de alfa y me está diciendo que el seno de alfa es cateto opuesto, ¿quién es el cateto opuesto? A, o sea que sería A dividido entre la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? C. Entonces, ya ahí tengo el seno de alfa, ¿verdad? Ah, ok. Pero ahora no me piden alfa. Ahora quieren saber quién es beta. Me piden ahora el seno de beta. Vamos a ver qué pasa con beta. Observen que como el ángulo cambió y cambió de posición, el cateto opuesto a beta no es A. El cateto opuesto a beta es B y el adyacente es A. Entonces, el seno de beta, que es cateto opuesto, bueno, el cateto opuesto es B, sería B, entre la hipotenusa, que es C. Entonces, tenemos que tener cuidado realmente cuando ubicamos los valores de seno, coseno, tangente en un triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? La posición del ángulo. Dependiendo de dónde esté el ángulo, ahí voy a tener un cateto opuesto que será el lado o cateto del triángulo que está frente al ángulo. El cateto adyacente, su vecino de un lado, pero distinto a la hipotenusa, porque la hipotenusa también está a un lado, ¿no?
pero es el otro cateto, pues estamos hablando de catetos, no estamos hablando de hipotenusa, estamos hablando del cateto. Entonces, su vecino de un lado es el cateto. Continuamos. Bueno, fíjense, luego, para los ángulos agudos del triángulo ABC de la figura inicial se repite. Aquí está, miren, seno, lo determinamos nosotros, A entre C, aquí lo tienen A entre C. Y el seno de beta, B entre C. Ahora, si se me hace muy difícil aprenderme que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, que el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa, que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, puedo utilizar una palabra que me puede ayudar, la palabra SOHCAHTOA. La voy a escribir. SOHCAHTOA. No me acuerdo las razones trigonométricas, profesor. Chévere. Apréndase la palabra SOHCAHTOA. ¿Sabe por qué? La S de seno. Ok, coloco por aquí seno. De un ángulo X. ¿A qué es igual el seno? La O de opuesto. Ah, cateto opuesto. Opuesto. Dividido entre la H de hipotenusa. Ah, mira, ve. El seno es opuesto entre hipotenusa. So. Ahora voy con K. K viene de coseno. Coseno de un ángulo X. El coseno de un ángulo X es adyacente, por eso es la A. Adyacente. Cateto adyacente entre hipotenusa, por eso la H, hipotenusa. Y por último, la tangente, que es TG, o la T de tangente, como aparece allí, será la O del cateto opuesto, dividido entre la A del cateto adyacente. Y ahí también tengo mis razones trigonométricas. Y no me lo tengo que aprender todo. Me aprendo la palabra SOHCAHTOA. Se me hace complicada. Cálmate. ¿Quieres saber quién es cada una de ellas? Fácil. Mira. Qué bueno que preguntaste. Observa el seno y observa la cosecante. Perdón, la cosecante aquí. Fíjate que el seno es cateto opuesto, la hipotenusa. ¿Y quién es la cosecante? Hipotenusa, cateto opuesto. O sea, ¿qué hicieron? Lo invirtieron, ¿no? Todo lo que hicieron fue invertirlo, nada más. Es lo único que tengo que hacer es invertirlo. Ahora mira aquí. Coseno y secante. ¿Quién es el coseno? Cateto adyacente, hipotenusa. ¿Quién es la secante? Hipotenusa, cateto adyacente. Oye, lo han vuelto a hacer, lo invirtieron. Y mira, ¿quién es la tangente? Ah, también se invirtieron, ¿no? Ya te diste cuenta entonces, Lucianos, de dónde provienen, ¿no? Se invierten y yo obtengo los otros valores. A ver, se me hace difícil la palabra SOHCAHTOA, profesor. Ya te doy otra. A ver, el profesor tiene muchos haces debajo de la manga para aprenderme las razones trigonométricas. Y este que voy a sacar, estoy seguro que les va a encantar. Ya van a ver por qué. Mi siguiente técnica es escribir coca, como Coca-Cola, coca, heladita, heladita. Y ahora me devuelvo. Y ahora me devuelvo. Coca, 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 heladita,
heladita. Y ahí está. Cateto puesto entre hipotenusa. ¿Quién es este? El seno. Cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Quién es este? El coseno. Cateto puesto entre cateto adyacente. La tangente. Cateto adyacente entre cateto opuesto. Ah, voltearon la tangente. La voltearon, ¿se dieron cuenta? ¿Y quién es el que voltea la tangente? La cotangente. Hipotenusa entre cateto adyacente. Ah, me voltearon el coseno. La secante. Hipotenusa entre cateto opuesto. Ah, me voltearon el seno. La cosecante. O me aprendo socatoa, o me aprendo coca-coca, heladita, heladita. Claro, también, ¿no? Pero ¿saben cuál es la diferencia? Luciano, en socatoa, tú tienes 3 razones trigonométricas solamente. Claro, ya yo te expliqué que tú las inviertes, te inviertes y consigues las otras 3. La diferencia es que aquí, en coca-coca, heladita, heladita, las tienes las 6 completas. Y esa es una gran diferencia, ¿no? Pero lo que viene a continuación son las razones trigonométricas recíprocas. Y dice, son aquellas razones trigonométricas cuyos productos son iguales a la unidad. Ok. Si yo multiplico la secante por la cosecante, voy a obtener como resultado la unidad, es decir, el 1. Si yo multiplico el coseno por la secante, voy a obtener como resultado el 1. Si yo multiplico la tangente por la cotangente, obtengo como resultado el número 1. Entonces, todas aquellas razones trigonométricas que yo multiplique y me den como resultado el número 1, se conocen entonces como razones trigonométricas recíprocas. Recíprocas. ¿Ok? Pregunte, por favor. Te respondo. Siempre saldrá 1 siempre y cuando sean razones trigonométricas recíprocas. Es decir, si multiplicas secante por cosecante, te va a salir 1. Si multiplicas coseno por secante, te va a salir 1. Si multiplicas tangente por cotangente, te va a salir 1. Te voy a explicar en este último caso, para que entiendas por qué te va a salir 1. Voy a moverlo para acá arriba. Dice tangente de alfa, que está multiplicado por la cotangente de alfa. Pero resulta ser que la cotangente de alfa es lo mismo que tú digas 1 entre tangente de alfa. Si yo reemplazo en la ecuación la cotangente de alfa por 1 entre la tangente, observa lo que me queda. Tangente de alfa multiplicado por la cotangente, pero ahora la cotangente es 1 entre la tangente. En la multiplicación de dos fracciones yo puedo simplificar. Tangente de alfa con tangente de alfa se simplifica. ¿Y qué me queda? El 1. De allí entonces que las razones trigonométricas recíprocas me den como resultado la unidad, me dan 1 como respuesta. ¿Okay? Espero que de esta manera quede clara y no tengan más dudas, Aldair, ¿no? Que me preguntaste, ¿no? Que si siempre salían 1. Por eso mi respuesta es siempre y cuando sean recíprocas. Ahí sí te va a salir 1.
Entonces me dice que el seno y la cosecante son razones trigonométricas recíprocas. Coseno y secante también son recíprocas. Tangente y cotangente también son recíprocas. Vamos con la propiedad. Y le voy a pedir a Gianfranco que haga la lectura de la propiedad. Ok. Exacto. Cuidado aquí, miren con lo que me está diciendo. Sí y solo sí se aplican a un mismo ángulo agudo. Observen que cuando se multiplicó tangente de alfa por cotangente, ¿de qué ángulo? De alfa. Era el mismo ángulo agudo, ¿no? Alfa y alfa. Usted no está viendo aquí que se diga tangente de alfa por cotangente de beta. Es igual a 1. No. Usted no está viendo que sean dos ángulos diferentes. Tienen que ser para el mismo ángulo agudo. Por ejemplo, tangente de 30 grados por cotangente de 30 grados. Mismo ángulo agudo. Son razones recíprocas. La respuesta será 1. Otro ejemplo. Miren por la propiedad, ¿no? Miren lo que me dice la propiedad. Si yo multiplico tangente de alfa por cotangente de beta y el resultado llega a ser 1, eso solo sucede si alfa y beta son iguales. Para el ejemplo que yo coloqué cuando dije tangente de 30 por cotangente de 30, los ángulos son iguales. Eso quiere decir que en este caso alfa tendría que ser 30 y beta también tendría que ser 30. Tienen que ser el mismo ángulo, porque si no, no me va a dar 1. Entonces, veamos un ejemplo. Tangente de 2x más 5 grados multiplicado por cotangente de 21 grados me ha dado 1. Okay. Pero ya nosotros sabemos que si yo multiplico tangente por cotangente y me da 1, es porque son razones trigonométricas recíprocas y que los ángulos tienen que ser iguales. Por consiguiente, 2x más 5 tiene que ser igual a 21. Porque de lo contrario no me va a salir 1. Esto es importante aclararlo, chicos, ¿sí? Ahora vamos con otra definición. En la siguiente definición le corresponde leer a Marcus. Razones trigonométricas de ángulos complementarios. Hasta allí, hasta allí. Fíjense lo que dice. Se debe tener en cuenta lo siguiente. Si alfa y beta, alfa más beta, yo los sumo y me dan 90, eso quiere decir que son ángulos complementarios. Pues los ángulos complementarios son aquellos que yo los sumo y me da 90. Y ahora que estoy hablando de ángulos complementarios, yo quisiera preguntar, a ver quién me puede responder lo siguiente. ¿Cuánto me dan dos ángulos suplementarios? 180. Los complementarios dan 90, los suplementarios dan 180. Aquí me están hablando de complementario. Sumo dos ángulos, me dan 90, esos ángulos son complementarios. Ahora bien, vean entonces. Si el seno es una razón trigonométrica, entonces el coseno es su corrazón trigonométrica. Corrazón.
De igual forma ocurre en las parejas tangentes y cotangentes, secante y cosecante. Analicemos el siguiente ejemplo. Analiza el siguiente gráfico. Me vuelven a dar un gráfico, el triángulo ABC, de lados A, B, hipotenusa C, ángulo alfa y beta. Se observa que alfa y beta son ángulos complementarios. Además, el seno de alfa, que es A entre C, y coseno de beta es A entre C. Están observando que son lo mismo, ¿no? ¿Se dan cuenta que el seno de alfa es lo mismo que el coseno de beta en este triángulo? Por eso es que es la corrazón. Son equivalentes, son iguales, chicos. Si usted observa el coseno de alfa, que es B entre C, observa el seno de beta, también es B entre C. Por eso es la corrazón. Observe la tangente. Tangente de alfa, A entre B. Cotangente de beta, A entre B. Por eso es la corrazón. La razón es tangente, la corrazón es la cotangente. Eso es lo que me está diciendo cuando me están hablando de los ángulos complementarios. Complementarios. Entonces, la corrazón trigonométrica. ¿De qué? De dos ángulos que son complementarios. Este co viene del complemento, ¿sí? De ahí proviene este co. Y RT es la razón trigonométrica. Y entonces en el gráfico se demuestra cómo una razón trigonométrica está totalmente relacionada con la otra. Veamos la secante. La secante de alfa me está diciendo que es C entre B, pero la cosecante de beta también es C entre B. El resultado va a ser el mismo. Por eso es que es la corrazón. Luego, las parejas de las razones trigonométricas señaladas son con sus respectivas razones trigonométricas. En general, la razón trigonométrica del ángulo alfa será igual a la corrazón trigonométrica de 90 menos alfa. ¿Quién es 90 menos alfa? Beta, chicos. Y lo puedo demostrar. Nosotros decimos que alfa más beta es igual a 90, ¿cierto? Ahora, pase el alfa, que está positivo, lo pasa al otro lado a restar. ¿Qué le queda? Que beta es igual a 90 menos alfa. Por eso les decía que 90 menos alfa es beta. Y ahí se los estoy demostrando. Para que vean por qué puedo afirmar que ese 90 menos alfa es beta para el ejemplo que nosotros estamos trabajando del ángulo alfa y beta, de estos dos ángulos que son agudos. Ok, ahora voy a preguntar, ¿qué palabra mencioné yo para poderme acordar de las razones trigonométricas? ¿Quién me dice? Muy bien, SOHCAHTOA. Muy bien, también puedo decir coca, coca, heladita, heladita. Y con eso también voy a poder armar las razones trigonométricas. Excelente, excelente. Ahora, si ya en mi mente tengo la palabra SOHCAHTOA o coca, coca, heladita, heladita, yo me pregunto, ¿quién es el seno? ¿El seno de un ángulo quién es? Correcto, opuesto entre hipotenusa. Ese es el primer término de la palabra so, opuesto entre hipotenusa. Perfecto. ¿Y el coseno? Adyacente entre hipotenusa, ese es el K. ¿Y el TOA de la tangente quién será? Opuesto sobre adyacente. Excelente, chicos, muy bien. Bueno, eso es todo lo que tenemos del libro de área. Ahora sí podemos irnos directamente a nuestro libro de
actividades, vamos a la página 120, página 120 del libro de actividades, y comenzamos a resolver desde allí los ejercicios. Denme un minuto mientras cierro el libro de área para que podamos llegar al de actividades nuevamente. No olviden las palabras socatoa o coca-coca, heladita-heladita. Con cualquiera de las dos podemos encontrar las razones trigonométricas más fácilmente. Esperamos un minuto mientras abre el libro de actividades y ya vamos a trabajar. Ok. Bien, página 120 del libro de actividades. Nuevamente acá tenemos un resumen, ¿no? Ahí está el condensado de lo que acabamos de ver en nuestro libro de área. Sin embargo, tomen en cuenta algunas cositas. Hay fórmulas que a veces no aparecen en este resumen y tendríamos que recurrir al libro de área para poderlas encontrar. En ese resumen, yo pregunto, esta fórmula que aparece acá de primerita, la que estoy marcando en este momento, la que rodeo con el lápiz, Bani, por favor dime, ¿este qué teorema es? ¿Qué teorema es ese, Bani? Matías ha levantado la mano. Matías, dígame, ¿qué teorema es? Teorema de Pitágoras. Muy bien, Matías. ¿Sabían que Pitágoras recibe el nombre de Pitágoras de Samos porque nace en la isla de Samos en Grecia? En aquel entonces, en aquella época, a las personas se llamaban por el lugar donde nacían. Por eso es que Pitágoras se conoce como Pitágoras de Samos. Pitágoras tuvo una escuela, se llamó la Escuela Pitagórica. Y bueno, hay muchos datos curiosos sobre esa escuela. Uno de los datos más interesantes que existen es que se dice que el teorema de Pitágoras no era de Pitágoras, sale de la escuela pitagórica. Y como sale de la escuela pitagórica, se le atribuye a Pitágoras, pero realmente no sabemos si fue alguno de los discípulos de Pitágoras quien realmente llega a las conclusiones del teorema. Eso aún no se sabe. Lo único que sí es cierto es que el teorema sale de la escuela pitagórica. Y por ser la escuela de Pitágoras, entonces se le atribuye a él el teorema. Pero todavía está por verse si realmente el teorema sea de él o no. Bueno, y así como otros datos curiosos, en la entrada de la escuela decía, solo se aceptan hombres que no tengan mujeres. Ese es otro dato curioso que aparecía ahí en la escuela pitagórica. Para Pitágoras, el hombre que realmente quería estudiar las matemáticas tenía que dedicarle tiempo completo a la matemática. El hombre que tuviese mujer, su mente estaba en otra parte, no iba a estar en la matemática. Ese era el pensar de Pitágoras. Bien, dicho esto, y ya que Matías me ha respondido que ese era el teorema de Pitágoras, observen que ahí tenemos algunas razones trigonométricas. La abreviatura CEN, Fabiana, ¿a qué razón trigonométrica corresponde la abreviatura CEN? Al seno, correcto. Jimena, ¿y la abreviatura COS? Víctor, ¿y la abreviatura TG?
tangente. Aldair Pérez, la abreviatura CTG. Muy bien. Luigi, la abreviatura SS. Luigi, ¿me escucha? Luigi. Ok, Luciano, la abreviatura SS. Excelente, secante. Gianfranco, la abreviatura es, perdón, CSC. Cosecante. Otra pregunta, y esta es abierta al que quiera. ¿Cuáles son las razones trigonométricas que son recíprocas? Pero no por separados. Recuérdense que para que sean recíprocas, la multiplicación me tiene que dar 1. Por lo tanto, seno por cosecante, coseno por secante, tangente por cotangente. Esas son las que me van a dar el 1, ¿no? Esas multiplicaciones me van a dar 1. Ok. Bueno, ya repasamos un poco toda la teoría que acabamos de ver. Pasemos a resolver entonces nuestros ejercicios. Voy con el primer ejercicio. A ver, lo voy a leer y alguien tendrá que decirme cómo lo tengo que resolver. Un albañil deja una madera apoyada sobre una pared, tal como se muestra en la figura. Aquí tengo la pared, aquí tengo la madera. Bueno, yo veo que la pared tiene una altura de 400 centímetros y que la tabla tiene una distancia de 410 centímetros. Me dice, determina la distancia de, necesito determinar esta distancia, la que hay desde la base donde está la madera hasta la pared. Y luego el coseno del ángulo alfa. Mi primera pregunta es para Jimena. Jimena, ¿qué tengo que hacer en el ejercicio para poder calcular la distancia de? Esa es la primera pregunta. Ok, por teorema de Pitágoras. Excelente, Jimena. ¿Cómo digo allí entonces? ¿Qué escribo? Dígame, ¿qué voy a escribir? Usted me ha dicho que aplica el teorema de Pitágoras, pero ¿cómo lo aplico, pues? Ah, pero ya va. ¿Y quién es la hipotenusa? Que yo no sé cuánto vale. Ah, ok. 410 elevado al cuadrado es igual a 400 elevado al cuadrado más d elevado al cuadrado. Ok, Jimena, muy bien. Muchas gracias, Jimena. Dayana, ¿y ahora qué hago? Listo, Jimena. Resuélvelo, pues. Perdón, Dayana, resuélvelo. ¿Cuánto es 410 al cuadrado? O lo que es lo mismo 410 por 410. Matías, dígame. 168.100. A ver, ya. ¿Qué estilo? No es estilo. 168.100. Ok, esto será igual. ¿Cuánto es 400 al cuadrado? 160.000. Escribimos por acá 160.000. Más la distancia al cuadrado. Muchas gracias, Dayana. Ahora le pregunto a Víctor. Víctor, ¿qué hago ahora?
Y estén atentos porque a cada uno le voy a ir preguntando. No, todavía no he llegado a la raíz cuadrada. Todavía no he llegado a eso. Yalín, calma, Víctor. Todavía no he llegado a tu paso, ¿sí? Yalín, ¿qué tengo que hacer ahora? Claro, paso el 160.000 a restar. Muy bien, Yalín. Entonces escribiríamos 168.100 menos 160.000. Y esto será igual a d al cuadrado. Ok, ahora quiero la resta. Bani, por favor, Bani, ¿cuánto me queda de restar 168.100 menos 160.000? Bani. Adelante, Luciano, ¿cuánto me queda? 8.100, muy bien. 8.100 será igual a d al cuadrado. Víctor, ahora te pregunto, ¿qué tengo que hacer? Ahora sí llegó tu paso, Víctor. Raíz cuadrada, muy bien. Entonces, d será igual a la raíz cuadrada de 8.100, que eso es 90. Ya conseguí el valor de d. Ahora me piden el coseno de alfa. Y escribo por acá cos de alfa. Ok. ¿A quién es igual el coseno, Fabiana? ¿Y cuánto vale el cateto adyacente, Aldair Pérez? Aldair Pérez, ¿cuánto vale el cateto adyacente? Fabiana, ¿cuánto vale el cateto adyacente? 90, muy bien. Colocamos nuestro 90. Y como es cateto adyacente entre la hipotenusa, Aldair Artiaga, ¿cuánto vale la hipotenusa? 410, entonces lo divido entre 410. De aquí puedo simplificar 0 y 0. Me quedaría entonces que el coseno de alfa será igual a 9 entre 41. Y así se queda, chicos. Ahí está la respuesta final. Copien, por favor, el ejercicio para que podamos continuar. Muy bien, Víctor. Ya vamos a continuar, no te preocupes. Excelente, chicos. Mientras terminan de copiar los demás, voy leyendo el ejercicio número 2. Los que terminaron, presten mi atención. Dice, un poste se encuentra sujetado a un cable, tal como se muestra en la figura. Observen que el cable es este de aquí de 260 centímetros, no, este es mi cable. Acá tengo el poste y del pie del cable
hasta el poste hay una distancia que, como observarán, no se conoce. Usted no conoce aquí cuánto mide AC. Eso no lo sabe. Pero fíjense lo que les piden calcular. Dice, calcula el valor de la cosecante de tita más la cotangente de tita. Para calcular la cosecante de un ángulo cualquiera, miren lo que les estoy preguntando. Para calcular la cosecante de un ángulo cualquiera en un triángulo rectángulo, ¿qué tengo que conocer del triángulo rectángulo? Jimena, ¿qué tengo que conocer del triángulo para poder calcular la cosecante? Y ahora te pregunto, ¿conozco todos los lados? Correcto, no lo conozco. Y como dice Jimena, tengo que utilizar entonces el teorema de Pitágoras. Excelente, Jimena, muy bien. Bueno, ya Jimena abrió la puerta del ejercicio. Ya nos ha dicho que tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras. Pero yo ahora le quiero preguntar de nuevo a Vani. Vani, ¿cuál es el teorema de Pitágoras? Sí, te escucho un poco bajo, Vani. Bueno, Vani no nos acompaña. Vamos a preguntarle a la señorita Anastasia Fermín. Anastasia, ¿cuál es la fórmula del teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras, Anastasia. El teorema de Pitágoras. Sí, la fórmula. La longitud de la hipotenusa será igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Oh, Anastasia, parece que está muy baja tu señal, casi no se escucha. Bien, lo completo yo, a la suma de los catetos al cuadrado. Ahí está. Esa es la forma de la hipotenusa, ¿no? Ahora bien, observemos nuestro triángulo. Aquí tengo el ángulo recto. Quiere decir que la hipotenusa la tengo acá de frente, ¿no? O sea que la hipotenusa la conozco. Yalín, ¿cuánto vale la hipotenusa? No, Yalín, en el triángulo, ¿cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa, ¿cuánto vale la hipotenusa? 260, gracias Fabiana, la hipotenusa vale 260, entonces 260 al cuadrado será igual a la suma de los catetos al cuadrado. Voy a asumir que el primer cateto sea 240. 240 al cuadrado. Más el cateto que no conozco, que es la distancia desde A hasta C, que es B al cuadrado. Y ahora le pregunto a Aldair Arteaga. Ya tengo expresada la ecuación allí. ¿Qué tengo que hacer ahora, Aldair? Resolver los cuadrados. Excelente, resolver los cuadrados. Ok, 260 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? Adelante, Jimena. 67.600. Alguien que me diga cuánto es 240 al cuadrado. Aldair Arteaga. 57.600 más b al cuadrado.
Ok. Ahora le voy a preguntar a Aldair Pérez, ¿qué tengo que hacer ahora? La resta. Es decir, voy a pasar el 57.600 a restar al 67.600. ¿Y cuánto me quedaría? Bueno, dicen que me queda 10.000, ¿no? Mira, yo escribo por acá 10.000. Ahí está. Y esto es igual a b cuadrado. Víctor, ¿qué tengo que hacer ahora? Claro, Víctor, ese es tu paso, ¿no? La raíz cuadrada. Ya, ¿y cuál es la raíz cuadrada, Víctor? Víctor, ¿cuál es la raíz cuadrada entonces de 10.000? Jimena, 100. Ok, muy bien, Víctor, muy bien, Jimena. La respuesta aquí es 100. Entonces, el lado que me está faltando vale 100. Ya lo tengo. Puedo completar mi triángulo. Aquí digo que vale 100. Ya completé el triángulo. Ya completé lo que me faltaba. Marcus, ¿qué tengo que hacer ahora? Marcus, ¿qué tengo que hacer ahora? Marcos, disculpa, ¿podrías bajar un poco tu cámara porque da directo a la luz y ya me molesta los ojos de mirarte? Ok, ahora está mejor, ya. Ya no me molesta la luz. Ok, Marcos, ya conseguimos el lado que faltaba. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ok, le pasamos a Luciano que levantó la mano. Luciano, ¿qué hago ahora? Hallar el valor de la cosecante de tita más la cotangente de tita. Entonces, vamos con la cosecante primero. A ver, cosecante de tita. ¿Quién será entonces, Luciano, la cosecante de tita? Ya que tú me dijiste que lo hiciera. Ok, 260 entre 100. De aquí puedo simplificar 0 con 0. Y después digo mitad de 10 y mitad de 26. Que me quedaría como 13 quintos, ¿no? Entonces, ya aquí tengo la cosecante. Ahora voy por la cotangente. Marcus, la cotangente de tita, ¿quién es? Marcus, la cotangente de tita, ¿quién es? Adelante, Víctor, ¿quién es la cotangente de tita? Sí, sí, pero los valores, quiero son los valores. 240/100, muy bien. Volvemos a simplificar, 0 y 0 se va. Y después digo mitad de 24 y mitad de 10, sería 12 quintos. Ok, ya tengo el valor de la cosecante, tengo el valor de la cotangente. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sumarlos, porque a mí me piden calcular el valor de la suma, ¿verdad? Entonces vamos a sumar. Sería 13 quintos. Ok, ya hasta Gianfranco me dio la respuesta. Más 12 quintos. Pero Gianfranco, te lo diré más simplificado. La respuesta es 5. Claro, porque 25 quintos
Tengo que simplificarlo y eso me sale 5. Y ahí tengo la respuesta del segundo ejercicio.